conoce como índice de precio. Se dice que los hay de agregación simple o agregación ponderada. Y se sigue usando el mismo principio que habíamos usado para considerar los periodos, utilizando los nudillos, o como lo habíamos acordado por ahí, el número de datos -1, lo que se le haga a usted más fácil. Y con ello se pueden obtener tanto el índice de precios de las PER, el de Pasha o el de Fisher. Las Peires, porque así se escribe el de las PER, el de Paché, ambos son franceses, pues pónganle en Google para que vean cómo se pronuncia, por si mi pronunciación está horrorenta. Y el de Fisher, que es el que usa precisamente el Banco de México. Entonces, eso es lo que vamos a ver, mis niños, pero nadie me ha dicho, profesor, no he empezado a grabar. Ah, no, ya alguien inició la grabación. Gracias por quien la inició. Que acuérdense que su profe se le van las cabras al monte. Entonces, eso es lo que precisamente vamos a revisar el día de hoy. Entonces, decimos, los índices de precios son indicadores, bla, 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 que permiten ver las variaciones. Estos incrementos seguimos nosotros manejando desde el punto de vista contable la cuestión de un año, aunque en micro les hayan dicho que eso no tiene nada que ver con lo que se hace en economía. Se los pongo como tal, sabemos que no hay fórmulas, la materia no es una clase de cocina, ¿verdad? Como para la receta secreta del guiso, no, pero lo correcto es una relación lógico-matemática, pero bueno, mal conocida, mal llamada fórmula. Esta que es la relación lógico-matemática que quiero que se aprendan, porque con base a ella vamos a tener las variaciones de acuerdo a los diferentes ajustes. Nos dice un índice de precio. En algunos libros viene como IPAS, por las iniciales I de índice, P de precio, A de agregación, y como les decía al inicio, simple o agregada, ya sea que sea IPA o IPAS, es una relación inversa de la sumatoria expresada en términos porcentuales. ¿Qué implica eso? Que es un cociente, nuevamente como lo veníamos haciendo, entre un final, un inicial. Al caso del final le pone ahora en lugar de la F el número 1 y al inicial el valor de 0. Si yo tengo una canasta que la componen 20 artículos, pues voy a tener la sumatoria del precio del artículo 1, el precio del artículo 2, el precio del artículo 3, hasta completar mi cesta o canasta de bienes a considerar, a analizar. Y como es una variación respecto del tiempo, pues no hay mejor forma que hacerlo por 100. Nosotros ya sabemos, desde el parcial anterior, mencioné que aunque no aparezca ahí en la fórmula el -1 y después el producto para que se haga por 100, nosotros ya sabemos que está implícito, porque lo estamos realizando como un comparativo que va de 0 a 1 y precisamente esa es la unidad que me marca. Voy a restarle siempre a mi valor final ese -1. Aquí queda más claro de cuando hablamos final inicial, porque aquí como se supone que se hace de el inicial contra el final, el que estoy considerando de uso corriente contra el que estoy considerando, como a veces se manejó de comparativo o de base. Entonces, esta es la fórmula que se deben de aprender, esta es la relación lógico-matemática que vamos a analizar durante todo este tema, que es el de la clase de hoy, y que solamente de acuerdo al nombre va recibiendo los nombres en función de lo que mide. Entonces, ¿cuáles son los métodos de agregación ponderados? Decíamos que son 3, las PEG, Pasha y Fisher. El de las PEG, también considerado método del año base, nos dice que este
a diferencia del índice de precios de agregación simple, el IPS o el IPAS, va a considerar no solamente los precios, sino también las cantidades del año inicial y no final, o del año base. A este índice se le conoce también como el índice de precios al consumidor, el IPC. No no confundirlo con el índice de precios y cotizaciones, que también es IPC. Ese es el de la Bolsa Mexicana. Por eso a este se le dice índice de precios de agregación ponderada. Entonces, cuidado ahí. Ustedes no se preocupen, nosotros no vamos a ver nada. O en este programa no se ve, no se revisa en el caso de macro la estructura del sector financiero. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno. Pero no lo confundan. Uno es el índice de precios y cotizaciones, que es el de la Bolsa Mexicana, y otro es el índice de precios al consumidor, aunque se abrevian igual. Tenemos el de Pache. Perdón. Les decía, mire, vea la fórmula. Nuevamente arriba me queda la sumatoria de P1, o del año final, o del año corriente, y abajo la sumatoria de P0. Me voy a regresar. Observe, a esta nada más le cambió la S por la L y se le agregó Q0. ¿Sí observan eso? A esta, para parecerse a la otra, nada más se le agrega Q0 y ya se transforma al índice de precios de las Peires, como se escribe, no como se pronuncia. Para el caso del índice de Pache o del método del año de comparación o del año corriente, es la misma que la de las PEG, nada más que ahora en lugar de tener Q0, ¿qué tenemos? Q1. Y por último viene la de Fisher, que es un monstruote que nada más espanta y confunde alumnos, porque es el producto de los dos anteriores, que si se las muestro de forma desarrollada, pues dirían, ay, todas esas formulatas, pero ahorita vamos a ver en la práctica qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer, sobre todo para cálculos del examen. Entonces, cuando analizamos ya el producto de tanto el índice de precios de las PEG como el de Pasha, le llamamos índice real de Fisher o simplemente índice de Fisher. Como es el producto del radical, por eso se le conoce como media geométrica. Este es el que reporta comúnmente el Banco de México. Bien, pongan atención. Vamos a hacer un ejemplo simple con ejercicios de un dígito. Yo siempre he dicho, si se entiende el proceso, no importa si ya aquí después son 20, 50, 100 dígitos, eso ya lo hace la calculadora. Pero primero necesitamos saber qué es lo que hace o cómo se hace en la calculadora. Entonces, un ejemplo rápido, nos piden calcular los 4 índices que acabamos de revisar en la teoría. El índice de precio de agregación simple para el 2012, teniendo como base o inicial y el 1 el 2012 y el 0 el 2010, y también el de las PEG para el mismo año con la misma base, el de Pache con una base diferente, y después observe cómo de forma tramposa nos dicen el índice de precios de Fisher 2012, pero no nos ponen año base.
A veces simplemente se le dice calcula el índice de precios de Fisher, ni siquiera se le pone el año. Y ahorita explico por qué todas esas trampas para que usted se equivoque en el examen. ¿Ok? Entonces vámonos por partes. ¿Cómo se soluciona esto? Ahí está nuestra tabla. El inciso A nos pide calcular el índice de precio de agregación simple del año 2012. Podríamos ahí cambiarlo y actualizarlo y ponerle 2019. ¿Por qué no podría ser 2020? Decíamos desde las tasas de crecimiento porcentual, porque contablemente el año 2020 aún no ha terminado. Desde el punto de vista contable no se puede calcular. Reitero lo que he comentado en las clases anteriores. Aunque usted diga, oiga, profe, yo he escuchado que hablan del primer trimestre, del primer bimestre, del mes de julio, del mes de agosto. Y tal como se lo comenté en las tasas de crecimiento, desde el punto de vista contable, de la contabilidad nacional, por ahí debe de haber un paréntesis que diga proyectado. Proyectado porque la contabilidad solamente utiliza los años normales de enero a diciembre y del año corriente. Entonces requiere que el año esté terminado para considerarlo como validado. Cuestión de la contabilidad, no necesariamente de la economía, pero sí se puede. Pero los que publica de manera ya contable el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues lo hacen en términos contables, de años completos, terminados. Entonces difícilmente encontraríamos un 2020 no hasta antes del mes de marzo, porque comúnmente los publican hasta con 3 meses de desfasamiento. Bueno, regresamos a nuestro inciso A. Se nos pide calcular el índice de precios de agregación simple para el año 2012, utilizando como base el 2010. Aquí lo más común que hace ustedes para facilitarse las cosas y después para equivocarse, y hasta los maestros luego les siguen el juego para que usted se equivoque, les dicen, pues esto es muy fácil, ¿verdad? Si en el numerador nos piden que sumemos los precios del año 2012, así como está indicado ahí como superíndice, pues me ubico en el 2012 y sumo mis. ¿Cuánto me da la sumatoria? 21, ¿no? 21 millones, 21 centavos. Olvídese ahorita de las unidades monetarias. Y ya tengo el numerado. Profe, Sí, pero del 2012 no dan 25. del 2012. Sí, 18, 18 y 7, 25. No, esas son cantidades. Ah, ok. Acuérdate que me dice la sumatoria de los precios. Ah, perfecto. Entonces es 8 y 6, 14. 14 y 7, 21. Y 1. Sí, profe. No, y qué bueno, gracias por preguntar por si alguien se iba con la finta también. Y hacemos lo mismo con el 2010. Y nos da 18. Ya tenemos el denominador. Pues en términos simples, pues si estamos haciendo esto y sustituimos, pues nos queda de esta manera. Menos 1%. Efectuamos la operación, le quitamos el menos 1 y, ojo, esto por ahí alguien si tiene a la mano en donde anotar, anótelo para que vaya viendo lo que va a ir pasando a través de la clase y no se equivoque. Por ahí anótele, ¿no? Tenemos que los precios de esta canasta de bienes que simplemente comprende ahorita como ejemplo 3 productos, leche, carne y pan, o square, tequila y botana, lo que usted quiera poner, pantalón, zapatos, camisa, lo que usted quiera.
tuvo una variación o una inflación o un incremento en los precios del 16.66%. Acuérdese lo que habíamos dicho, vamos a manejar para resultados finales, sobre todo por cuestiones del team y del examen para las opciones que me den a elegir, dos datos después del punto sin redondeo. ¿Qué significa esto? Se los traduzco en un ejemplo simple. Que si yo antes para comprar estos productos invertía 100 pesos, para hacerlo en términos muy simples, a mí comprar leche, carne y pan me gastaba 100 pesos en mi canasta de bienes. En el 2010, ahora me estoy gastando 1.1666, que es el 16.66%, más. Es decir, que para comprar lo mismo, yo tengo que gastarme 116 pesos con 66 centavos. ¿Sí me queda claro lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Un ejemplo rápido. Vamos a suponer, si tienen una calculadora para que me sigan ahí a la mano en el celular, vamos a suponer que una familia normal, tradicional, como es cualquiera de a las que nosotros pertenecemos, nos dicen luego en el examen, ¿verdad? Tiene un ingreso de, se las pongo fácil, 500 pesos, de los cuales el 80% lo dedica al gasto para el consumo. Si estamos hablando del 80%, pues 500 por 0.8, pues es 80, que es 400. ¿En cuánto se ve mermado su consumo utilizando el índice de precios de agregación simple, es decir, los datos obtenidos de manera anterior, y explique sus resultados? Sí, porque la respuesta directa es 16.66, pero si lo que quieren es que explique sus resultados, usted tendría que decir, bueno, se gastan 400 para el consumo, eso lo tengo que multiplicar por 1.166. ¿Sí me van siguiendo? 400 por 1.1666, el valor que está todavía antes de restarle la unidad. ¿Sería 466.4? Punto 64. Ah, ok. 466.64. Esa tendría que ser su respuesta. ¿Sí me siguieron? Profe, a mí también me sale 400. Eso ya sería como la interpretación del problema. Ok, si a todos les da 466.64, eso es correcto para su examen. Para eso me ¿No los... vamos a redondear? No, es sin redondeo. Ok. A ver, hagamos otro para que se entienda directamente. 365 pesos me gasto en el consumo. ¿Cuánto me voy a gastar? Si eso me gastaba en el 2010, ¿cuánto me gasto ahora en el 2012 para comprar lo mismo? $349.98. Oye, ¿Cuánto le dio? distinto. A mí me dio 425.59. Sí. Ahí me da 425.80. Ay, No sé, por el A punto. mí también 25.80. A ver,
¿Qué es lo ¿Están que están haciendo multiplicando? calculadora científica? Les dije que la canasta nos costaba 365, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Por qué hay que multiplicarlo? Por por 1. Aquí está 1.1666. A ver, otra vez, ¿cuánto les da? 425.80. 9. Ah, sí, ya. 9. Ajá. 809. Sí, Pero como nada más usamos 2 decimales, qué mal, sí. no lo aproximamos a .81, lo ponemos como .80. Ok. ¿Ok? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. porque para que no me lo sorprenda ningún pasado de listo en el examen. Así es como se los aplican. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene problemas en los cálculos? No, profe. De lo que está, regresándolos a la relación lógico-matemática del índice de precios de agregación simple. No, profe. Entonces, ya está resuelto el inciso A. Vámonos con el inciso B, que era el índice de precios de las PER, que ya es un índice de precios de agregación ponderada, y que va a considerar, de acuerdo a la relación lógica matemática mal llamada fórmula, las cantidades del año base, o a lo que le llamamos Q0. En un examen la gente hace lo siguiente y dice, ok, pues si ya tengo la sumatoria de los precios, es decir, de P subíndice 1 y los de P0, pues ya nada más hago la sumatoria de los del 2010, los sustituyo y me da, pues lo mismo, profe, 1666. Y le diría, pues sí le tiene que dar lo mismo, porque una regla aritmética dice que si en una operación lo mismo le hace a lo de arriba que a lo de abajo, me decía mi maestro cuando iba en la primaria, si usted arriba pellizca, patea, muerde o araña y lo mismo le hace abajo, pues todo queda igual, ¿verdad? Mordido, arañado, pateado, entonces se respetan. Esas son las propiedades aritméticas. Pero se le olvida a usted que esto no se hace así. Ahí estaría usted aplicando mal su lógica matemática. Por eso no se llaman fórmulas. Y lo que usted tiene indicado es la sumatoria del cociente, no el producto del cociente. Entonces, si le están diciendo que es una sumatoria, se hace primero el producto, después la suma y al último el cociente, no el producto directamente del cociente. Por eso siempre les pongo, ojo, esto no se hace en el examen. Esto es un horror. ¿Cómo se resuelve? Este es el proceso. Va a tener que indicar primero el producto, después su suma y después su cociente. Vamos a sustituir. Chihuahuas, ¿por qué no me salieron los datos? ¿Qué pasó? A lo mejor lo abrí mal. Déjeme checar si
Creo que es este. Así es este. Perdón, abrí una de las presentaciones que no había estado acabada. Es que luego les avanzo y no las acabo y hasta el final acabo la que quiero que tenga el efecto que finalmente espero que se muestre. Reitero, ya vimos lo que no se hace, ¿verdad? Si yo hago esto, pues pelas, me la va a tachar el profe. Decíamos, para ello tengo que desagregar la fórmula. Por eso una de las características en la macroeconomía es que los valores son agregados. Agrego, desagrego, incorporo, desincorporo, como usted le quiera decir. Entonces comencemos. La fórmula me dice en el primer caso, son los precios del año en cuestión. ¿Cuál es el año en cuestión? 2012. Ahí está el recuadro en rojo. ¿Qué valores son? 6, 7, 8. Y abajo, los precios del año base o del año inicial con el que estoy comparando. Por eso tenemos P subíndice 0. Si es el del 2010, tengo que poner ahora en la parte del denominador 5, 6 y 7. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, ahora cada uno de estos índices de cada uno de los productos de nuestra canasta básica tenemos que multiplicarlos por las cantidades, pero no por cualquier cantidad, sino por la cantidad del año base o del año con el que yo estoy considerando el comparativo. Por eso se le conoce como índice del precio del año base o de las PER o las PEIRES, como se escribe. ¿Cuáles son las cantidades del año base, chavos? ¿Cuál es el subíndice? 2010. Sería 718. Exactamente, muy bien. Y eso lo sustituimos tanto en el numerador como en el denominador. Y ya está sustituido. Ahora sí, a hacer las operaciones. 7 por 6, 42. 7 por 10, 70. 8 por 8, 64. 7 por 5, 35. 6 por 10, 60. 7 por 8, 56. Ya está el producto. Vámonos con la suma. 42 más 70 más 64, créamelo, da 176. Pero como a veces me equivoco porque ya estoy viejito, como ya me pasó en el examen, chéquelo, no está por demás. Está bien, profe. El siguiente me da 151. Ya tengo la sumatoria del producto. ¿Qué me falta ya nada más? El Dividirlo y cociente. multiplicarlo. Hago el cociente y me da 1.1655. Menos 1 por 100. ¿De cuánto es mi inflación? $16.55. ¿Ok? Vean por qué es importante lo que yo les comentaba, lo que yo les decía en las tasas porcentuales, que no podemos redondear porque si es en dinero, pues es mucha la diferencia. A ver, vuelvan a hacer la operación en el caso anterior.
Decíamos, para un gasto de una persona que gana 500 pesos y que destina 365 pesos de su ingreso al consumo, desde el índice de precio de agregación simple, ¿cuánto se gasta? Decíamos, bueno, pues eso se soluciona de la siguiente manera, 365 por 1.1666, que nos estaba dando ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan o no lo calculó y tiene cerca una hoja, anótele ahí. Decíamos, se gasta la persona 425.80. Eso es lo que se gasta de sus 500 pesos. ¿Cuánto se gasta utilizando el índice de precios de las PEG? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volver a multiplicar los 365, pero ahora por 1.1655. ¿Cuánto se gasta? 425.40. 425.40, ¿verdad que ya no es el mismo valor de lo que se gasta? No. Y aparentemente esos .11 centavos, que usted diría, ay, profe, si yo las monedas de a 50 centavos las tiro. Bueno, pues usted, porque es millonario. Los que somos economistas decimos, esos 11 centavitos multiplicado por a lo mejor los 80 millones de familias que existen en México, que dan casi 1.126.000 habitantes, pues multiplíquelo ahora simplemente multiplícalo por 1.000.000, esos 11 centavitos, y pues ya son la cantidad de 110 millones de pesos que no son despreciables y que cualquiera quisiera tenerlos en su cuenta bancaria, ¿no? Si estamos hablando de un sistema de contabilidad nacional. Dicho aquí siempre les cuento, pregúntenle a sus papás, hay una película de Superman donde una persona comete ese fraude a nivel mundial a todos los derechohabientes del mundo, o no recuerdo si la película nada más es de los de Metrópolis, les quita 15 o 20 centavos del dólar de sus cuentas bancarias. Con eso forma una fortuna e inventa una máquina con la que se le pueden quitar los poderes a Superman. Y pues ya después se saben la historia, Lex Luthor lo contacta, le quitan los poderes a Superman, que se acababa de casar con Loisa Lane, y bueno, ahí véanla, es la de Superman 2 todavía con el actor Christopher Reeve. Esta película es una como para ver lo que les estoy diciendo, ¿no? En términos ya de un sistema económico, hablar de la variación de .1, .2, .01 o .03 en términos porcentuales, podríamos estar hablando de una inmensa fortuna. Por eso no es que seamos odiosos cuando en el examen calificamos esto. Usted diría, ay, profe, pero 16.66 y 16.57, ¿cuál es la diferencia con 55? ¿Qué es el correcto? Póngamela bien. Pues no, chavos, porque estamos hablando de la riqueza, de la distribución, del consumo, dependiendo de la pregunta, de un sistema económico. ¿Impacta o no impacta? Por eso la interpretación. ¿Dudas, dramas? ¿Ya revisaste en tu libreta? ¿La rosa? No, profe. ¿Se entiende aunque no se comprenda? Bien. Entonces ya no hay dudas, ya tenemos calculado el índice de precios del SPEG.
Ya vieron qué no hacer y ya vieron qué es lo que se debe de hacer. ¿Están de acuerdo? Bien. Vámonos al inciso C. Ojo, ahora es índice de precios 2012, pero observe cómo a diferencia del de las PEG, ya cambió la base. Aquí la base es 2010 y en el inciso C la base es 2009. Ahorita para el proceso de resolver el inciso C no afecta que se haya cambiado la base. Le estoy marcando esto para el de Fisher. Esto lo volvemos a resolver como lo hicimos hace rato. Colocamos los precios del 2012 con ahora los del 2009. ¿Qué pasó, Mónica? Por ahí quieres proyectarnos tu pantalla. ¿Qué pasó? Ay, no, profe, perdón, fue sin querer. Tenía un problema, lo siento. No, no te preocupes. No, pero es que a veces, oiga, profe, yo esto lo estoy haciendo y me salió esto adelante. No se preocupe. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda en lo que estoy sustituyendo? Observe cómo los índices de precio del 2012 siguen siendo 6, 7 y 8. Para los precios del 2009 ahora tenemos 4, 5 y 6. Y ahora en lugar de sustituirlos por las de Q0, porque si no sería otra vez las PEG, y observe cómo es Pasha, es una P en lugar de una L, voy a utilizar las cantidades del 2009, que son ¿dudas? Pero esas son del 2010, ¿no? No, hija. Son las cantidades de Q1. ¿Cuánto vale Q1? ¿Sí me lo puedes repetir? Es que no. A ver, otra vez. A ver, vean su fórmula. Sí. No se llama fórmula. Su relación lógica matemática. Hasta aquí, ¿quién tiene problemas con el precio 1 y el precio 0? Es lo mismo que hicimos en IPAS, en las Peires. En las Peires utilizábamos Q0. Si yo utilizara Q0, tendría que utilizar las cantidades del 2009. ¿Cuáles son? 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Pero si yo pongo 6, 7 y 8, no estaría calculando el de Pachet, sino el de las PEG o las Peires, que fue lo que dije. Y sin decir ya nada, pues esto. Y les dije, ok, está bien. ¿Qué cantidades puse? 8, 17. El 2012. ¿Qué es Q1? Acuérdense, Pachet utiliza las cantidades del año en cuestión. Ok. 8, 17. Mire, me voy a regresar. En Pachet es Q1. En las PEG, aquí sí, es 7, 10 y 8, porque esas son las cantidades, vea en el subíndice, 2010. En Pachet, o Pachet, tenemos ya no Q1, perdón, ya no Q0, tenemos Q1. Por eso no puedo utilizar 6, 7 y 8, porque entonces estaría calculando otra vez las PEG, pero para el 2009, ya no para el 2010.
Por eso utilizo las cantidades del año en cuestión, que son 8, 17. ¿Y alguna duda? No, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. No, está bien, pregunten. En esto les hace mucho ruido en el examen. Bien. Pues ya nada más, nuevamente realizamos las operaciones, el producto, del producto la suma, le restamos la unidad y de cuánto es nuestra inflación, mis niños. 40.32. Si quiere, calcule otra vez. 365 por 1.4032. ¿Cuánto le da? $512.168. No sé, hija, no lo hice ahorita, pero Sí, da eso. Sí, eso dio. pues si él gana 500, ¿qué va a hacer? Pues va a deber. O se va a endrogar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Aquí. O deja de comprar y compra ya menos de lo que venía comprando. Bien. Bajo estos resultados, la gente se vuelve a equivocar y hace lo siguiente. Pues índice de precios de Fisher para el 2012, pues ya nada más sustituyo. Y digo que el resultado es 25.83. ¿Está bien o está mal? ¿Usted qué cree? Sí, está bien. No, hija, está mal. Caray. Porque el maestro es tramposo, es engañoso y hace que se te olvide lo que te enseñó la maestra Lucy en matemáticas avanzadas de jardín de niño. Una regla aritmética básica, que si vas a sumar, tienen que ser manzanas con manzanas, no puedes sumar manzanas con peras, si no te da ensalada. Por eso les decía, me voy a regresar. ¿Qué dice mi inciso B? 2012, base en el subíndice 2010. Ahí tengo manzanas. Ahora, ¿qué tengo en el inciso C? ¿Tengo manzanas? No, ¿verdad? Porque la base ya es 2009. Ahí ya tengo peras. Entonces aquí estoy multiplicando manzanas por peras, peras por manzanas. ¿Cuánto le da A por A? Cuadrada. A cuadrada. ¿Cuánto le da A más B? Pues A más B. Entonces, lo que le está diciendo el maestro aquí, pero él le va a decir para justificar que usted fue el que se equivocó y no el que no se lo enseñó, es que, a ver, yo por eso no te puse la base. Y esta pregunta se puede contestar de dos formas. La primera,
que usted diga, ok, si tengo dos alternativas, pues voy a hacerlo utilizando la base 2010. Si yo utilizo la base 2010, entonces el valor de 40-20 desaparece, porque ese está calculado con base 2009. Y para tener manzanas con manzanas, tengo que volver a calcular el índice de Pache, pero ahora con la base 2010, porque el de 2009 ya lo tengo y me da 40-32, pero ese no me sirve. Repito todo mi proceso, ya usted con calma lo checa en la grabación o en las notas que tiene ahí en la página. Y observe algo que es interesante para que usted no se equivoque y sepa que en un examen las cosas lo está haciendo bien. ¿Cuánto me daba el índice de agregación simple? 16.66. ¿Cuánto me da el índice de Pache? 16.77. ¿Cuánto me da el índice de las PEG? 16.55. Como estamos midiendo lo mismo, casi, con algunas pequeñas variantes que son a veces las bases o las cantidades del año en cuestión, las variaciones no son tan drásticas. Por eso decimos que el índice de precios al consumidor, que es el de las PEG, es de 16.55, mientras que el del productor es de 16.77. O sea, le sale más caro al productor que al consumidor. Por eso la inversión, la variación de inventarios, por eso la incitación al uso de tecnología para abaratar costos que tiene. Y como ahorita lo vamos a ver, ni con melón ni con sandía, ¿verdad? El Banco de México publica el promedio y todos felices y contentos. ¿Cuánto me da el índice de Fisher? Ahora sí, con la base 2010. 16.77. Hago el radical. ¿Y cuánto me da el de Fisher? 16.65. Ahora sí, vuelva a multiplicar los 365 pesos que teníamos por 16, que en este caso es 1.1677. Y se va a gastar 426.21. Todavía le alcanza con su salario de 500 pesos si quiere mantener su mismo nivel de consumo. No pasa nada. Pero el Banco de México, ¿qué nos dice? Anótele ahí 426.21 para que ahorita lo comparemos con el resultado. El Banco de México nos dice que no, que ni el consumidor ni el productor, ¿verdad? Él lo va a multiplicar por 1.1665. Y él dice que lo que se gasta es 425.77. ¿Quién está en lo correcto?
Pues los tres. Nada más que nos puede impactar ya a las familias, pues de distinta manera, ¿no? Ahora sí que en función de qué cantidad de leche, carne o de pan consuma cada familia. Una familia que a lo mejor no consume mucha carne, porque vamos a suponer que son vegetarianos o veganos o lo que usted quiera, pues a lo mejor el impacto no es ni siquiera del que estamos marcando, porque ellos no consumen ese producto y lo que se está encareciendo es la carne. Por eso dicen muchos economistas, analistas, que la canasta básica, como la determina el gobierno, por las costumbres y necesidades o hábitos o preferencias que tienen las familias, no es un indicador estándar y que puede tener esos errores. ¿Cuántos de ustedes toman leche? ¿Cuántos de ustedes en lugar de leche prefieren refresco? ¿Cuántos en lugar de preferir refresco o leche, pues prefieren cerveza, ¿no? Ya en gustos y formas de alimentarse, pues ya depende de cada quien, ¿no? Para los que fuman, imagínense que suba el cigarro. Para los que no fuman, pues va a decir, pues a mí me vale, yo no fumo. Entonces hay que ver si los cigarros están dentro de la canasta básica para darle validez a este tipo de análisis. Ahora, les decía yo, ¿qué sucede si el profesor es gandalla y no les pone ni siquiera el año de análisis? Nada más les pone inciso D, calcular el índice de precios de Fisher? Pues le está dando a usted a elegir que calcule el que usted quiera, nada más que para calcular el que usted quiera, si es diferente del 2012, se dice yo quiero calcular el índice de precios del 2011 con base 2009, pues va a tener que volver a calcular tanto el índice de precios de las PER como el de PASH. Ahí como dicen los profes, pues yo se lo dejé abierto para que usted se matara solito. Y son las trampas típicas para fastidiarlo en un examen. Aquí creo resolví siguiéndole el ejemplo, pero ahora cambiando el de las Peires y dejando el de Fisher. Dejando el de Paché para que usted vuelva a comprobar que ante la variación del 40.32, el de Fisher debe de andar igual alrededor de las 40 unidades. Si usted se regresa a calcular el índice de precios de agregación simple para el 2012 respecto del 9, pues otra vez va a andar alrededor de los 40. Este es un indicativo que a usted le debe de servir para cuando en el examen se le pregunte, y si de repente andamos como en una variación del 8.38, 8.90, 9.3, pues no hay ningún problema, no se está dando cambios tan drásticos, es muy probable que sus resultados sean adecuados. Pero sin en cambio, si el cambio es muy drástico, como lo fue de 16.66, 16.55, a como nos pasó 40.32, aguas, algo anda mal, algo estoy haciendo mal. Chequen si se los dejo abierto para que usted elija tanto el año corriente o el año en cuestión o el año base. Cheque sus procedimientos. Bien, mis niños,
dramas. No, profe. ¿Se entiende aunque no se comprenda? Sí, profe. Ok. Se entiende. Aquí dice el laboratorio. Ahí están la tabla. Calcule lo mismo del anterior. Índice de precios de agregación simple. Índice de precios de las PER, Pache y Fisher. Me regreso a la tabla para que impriman pantalla o le saquen foto o lo recuperen de la grabación, como ustedes quieran, gusten y manden. ¿No vienen los apuntes, profe? Sí, Ah, pues ahí está. Bueno, gracias. para los que le quieran sacar foto o imprimir pantalla y tenerlo ahí en su computadora, ahí está. Es lo mismo que hicimos. Vea, le estoy haciendo trampa otra vez en el de Fisher. ¿Le estoy dando el año base? No. No. Ahí está, entonces usted lo va a elegir. Y si en el examen no les diera ni el año, ¿qué tendrían que hacer? ¿Elegirlo? Elegir el año. Elegir el año en cuestión y elegir el año base. Sí. Profe, ¿Sí? Dígame. yo no entendí muy bien en el índice de Fisher. Por ejemplo, para elegirlo, ¿cómo sabemos cuál es el más indicado para usarlo? No hay más indicado, hija. Eso ya depende a la conveniencia de quien quiera presentarte lo que usted quiera dar a entender, ¿no? Puede ser tramposo y agarrar un año base que a él le convenga porque ese año sea un año de crecimiento económico. ¿Tú crees que alguien utiliza en un estadístico para demostrar una bonanza o un beneficio vaya a utilizar algún día el año 2020? No, ¿verdad? Porque esta pandemia a muchos grandes negocios, pequeños negocios, a muchas familias en particular, pues nos han generado graves problemas económicos. Entonces yo veo que difícilmente en un estadístico, cuando ustedes en unos 8, 9 o 10 años, alguien esté proyectando algo, jamás lo va a hacer usando el año 2020 como base. Porque ahí todos los resultados le darían en contra, ¿no? De lo que quisiera demostrar. Pero como siempre les he dicho, ustedes no se preocupen. Los años bases comúnmente, sobre todo en nuestra instancia académica, nosotros siempre se los indicamos. Enseñé las formas en que se pueden poner, ¿no? Si yo les pongo aquí, regresándome a la pregunta que hizo su compañera, ¿no? 2011 igual a 100, ¿qué significa? Que el año base es 2011. Entonces, en la parte de abajo de todos los subíndices, porque hay superíndice y subíndice, en el subíndice, usted tendría que verse obligado a poner siempre 2011, 2011, porque yo se lo estoy indicando como dato del problema. 2011, base 100. Y regresando a la pregunta que me hizo la compañerita de que en el de Fisher no había entendido cuál era el año base, pues les comentaba que aquí yo soy un de esos viejos tramposos gandallas que quiere reprobar gente, ¿verdad? Y como no le estoy indicando, yo espero que ella se confunda y haga el error de utilizar el resultado de las PEG y el de Pache y que se le olvide que las bases no son las mismas.
Por eso de forma tramposa lo dejo abierto. O lo dejo abierto para premiar a los que entraron a la clase donde utilicé el ejemplo para demostrar eso, y quien no entra, pues sí se comete el error al decir, pues ya nada más multiplicas, ¿no? Porque así dice la fórmula. Los multiplicas, se equivoca y bueno, ahí está pagando su error de no entrar a clase y estoy premiando a los que entran a clase. O puedo ser más gandalla, ¿verdad? No le pongo ni base ni año y con eso tengo diferentes resultados para un mismo examen, y en la manera presencial ese día, para que no se copien, les puedo decir, a ver, esta fila, para Fisher el superíndice es este, para esta el superíndice es esta, para esta base, para esta fila la base es tal, y para esta, y entonces, si tengo 6 filas, y yo les doy la indicación en pleno examen presencial, ¿cuántos diferentes resultados tendría para Fisher? 1 por fila. Y ya no se copia. Pero le vale gorro, usted no le copia al de al lado, usted le copia al de enfrente. Frente a usted, entonces también se puede copiar. Decía mi abuela, siempre hay un roto para un descosido cuando la gente es tramposa, ¿no? Entonces,